Vamos a comenzar el programa de esta semana de Resumen Latinoamericano diciendo que estuvimos cubriendo un homenaje a un gran luchador de los años 60 y a sus compañeros. Se trata del vasco Ángel Bengoechea, así se lo llamaba el vasco, que desarrolló una tarea militante en la Argentina de los 60 desde un periódico y también de su propia militancia. El periódico se llamaba Palabra Obrera y tiene que ver con la inserción de un grupo de izquierda dentro del peronismo de esa época, del peronismo de la resistencia contra la revolución fusiladora de Aramburu y Rojas, que desarrollaron a través de una militancia sindical, antiburocrática y popular en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Después, junto con militantes peronistas, el vasco Bengoechea y otros de sus compañeros, conformaron a principios del 63-64 una organización guerrillera que iba a hacer toda la experiencia en la provincia de Tucumán. Recordemos que en la provincia de Tucumán en ese momento había gran ebullición sindical obrera, allí estaban los ingenios azucareros de la Fotia, donde había mucha militancia rebelde contra lo que era el discurso de ese momento del sistema y sobre todo contra quienes desde 1955 en adelante habían proscripto al peronismo. Allí, en esa inserción, el vasco Bengoechea viajó a Cuba, allí hizo entrenamiento con otros militantes y bueno, cuando llegaron a la Argentina y estaban a punto de desarrollar esta experiencia en Tucumán, ocurrió un hecho trágico, allí en un edificio de la calle Posadas, en la ciudad de Buenos Aires, donde almacenaban explosivos y armamento, se produjo aparentemente un cortocircuito y voló el edificio por los aires y allí murieron no solamente los 5 militantes principales de las Fuerzas Armadas de Revolución Nacional, la FARC, así se llamaba la organización que iba a hacer su debut en Tucumán, sino que también obviamente se frustró toda esa experiencia. Esta vez era la primera vez que se lo recordaba en 50 años, estuvieron presentes no solamente las hijas de varios de los militantes, sino también muchos de sus compañeros que aún son sobrevivientes y que recordaron emocionadamente toda una gesta de militancia sindical y obrera antiburocrática, pero también obviamente dejaron claro de que eso que fue una aparente derrota marcó un derrotero que años después se volvería a generar no solamente una experiencia sindical y política antiburocrática, sino también organizaciones de lucha y de organizaciones político-militares. Vamos a ver y escuchar lo que se dijo, fragmentos de lo que se dijo en ese acto en la Taberna Internacionalista Vasca de Buenos Aires. Aquí está el flaco Rey casándose con Sofía, que está hoy presente, es la compañera de Raúl, así que levantar a mano Sofía. Allí estaba, ahí pueden verla como novia, ¿no es cierto? Y al flaco, era mi viejo, esta es digamos un grabado, donde estaba construyendo alguna utopía y me parece que está muy bien esto de ponerlo con ladrillitos y en una construcción, ¿no es cierto? Y comentarles que bueno, que evocar la memoria de mi viejo también es un poco reconstruir para mí la visión de su figura, pues yo tenía solamente 9 años cuando mi papá se murió. Entonces yo tengo escasos recuerdos, pero sí he construido a través del relato de las personas que lo quisieron y que estuvieron cerca mío y de mi mamá, una imagen que es un poco lo que quiero transmitir ahora. Lo que digo es que lo que sí me dejó fueron imperativos muy exigentes que formaron en mí una identidad que reconozco como revolucionaria. Que esta identidad debió convivir con diversos momentos que en nuestro país le tocó surcar. De Seremos como el Che, lo primero que hice y rápidamente, porque eso era sencillo, fue recibirme de médica, así que esta fue lo más.
De haber vivido en imprentas clandestinas, me convirtieron en directora médica de gráficos y ejercí allí por muchos años y aún hoy sigo acompañando un proyecto autogestionario de una obra social. Y de estudio y trabajo y fusil, me quedó el estudio y el trabajo hasta el día de hoy, con sábado y domingo incluido. Del fusil me rescató mi vieja de los pelos, seguramente, y me pasó al feminismo, que era un momento en el que yo... estábamos ahí las chicas definiendo a dónde poníamos nuestra vocación, entonces mi vieja trácate, ahí me llevó a la Unión Feminista Argentina, con lo cual introdujo en mi formación la temática del género. Esto, por el contrario, digamos, no es que para nada me alejó de las compañeras que siguieron el camino de pertenecer a organizaciones combativas. Entre aquellos que contribuyeron a formar el rompecabezas que es para mí la historia de mi papá, tengo un agradecimiento histórico a Nora Escliar, la esposa de Lito, y a Sofía Lasek, esposa de Raúl. En el primero de los casos, porque me sentí querida, porque me permitió un espacio dedicado a la memoria de mi viejo, cosa que no era fácil en los tiempos que vivimos. Guiada por sus consejos, pude además acercarme a personajes claves en La Habana que enriquecieron mis viajes y me permitieron tomar contacto con compañeros de mi viejo. En el segundo caso, con Sofía, porque me acompañó con su experiencia profesional a desarrollar un proyecto social dedicado a la temática de salud. Fue una referente, un apoyo sereno, sólido y cariñoso. Otros amigos y amigas que siempre me hablaron con admiración, cariño y respeto fueron Regina Rosen de Peña, viuda de Milcía de Peña, y Florial Ferrara, ambos compañeros de mi viejo en la etapa de La Plata, y por supuesto a Ricardo Saratini, diputado hoy de Lula, del PT. Bueno, una reflexión obligada desde mi perspectiva de hija del Vasco, porque no es aquí un análisis político lo mío, ni historiador, ni nada, es acerca de los valores que sostuvieron su lucha hasta tan temprano final. El llamado espíritu revolucionario, que lo obligó a una disciplina estoica, a privarse de los placeres cotidianos de la época para consagrar su vida a lograr una inmediata transformación de las relaciones sociales en favor de los grupos más desfavorecidos. A propósito de esto, Raimundo Ongaro suele decir: ¿qué más iba a entregar que su vida, si era todo lo que tenía? A ello se dispuso, a vencer o morir, y este es el punto que desvanece toda crítica, todo cuestionamiento a su práctica. Dejo a los historiadores y a los interesados en el debate el espacio que sigue, y sobre todo a todos los presentes que aquí están acompañando. Hay acá presente una amplísima variedad que desde distintos lugares conoció al Vasco, muchos que no lo conocieron, pero otros que sí, compañeros que compartieron con él la militancia en Palabra Obrera, compañeros que compartieron la militancia, como David, en las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional, en la experiencia armada que se trunca con el estallido de la calle Posada. Hay compañeros de otras fuerzas políticas revolucionarias de los 60-70 que se cruzaron y compartieron con el Vasco y con los compañeros que fallecieron en la calle Posadas, con Rey, con Schiavello, con Santilli, con Feldman, compartieron las luchas. Y bueno, es muy importante juntar todo eso, más allá de los debates, que seguramente los hay, y que vamos a tratar de dar cuenta de algunos de los debates de esa época. Yo lo que quería contarles era primero un brevísimo recorrido del grupo, sobre todo para que los compañeros más jóvenes, que quizás no lo tienen tan presente, lo puedan ubicar, analizar el contexto en el que se desarrolló la experiencia de el intento de una organización guerrillera que llevan adelante estos compañeros, en qué contexto social, político de la Argentina y del mundo,
pensar algunas características específicas de ese intento de organización que tratamos junto con Axel Castellano, que hoy lamentablemente no pudo estar, de rescatar en el libro. Y finalmente pensar un poquito por qué es necesario el rescate, por qué es necesario este ejercicio de militancia, de memoria, pero también de lucha. Y es en los primeros años de los 60 donde dentro de esa organización que está haciendo esa experiencia en el peronismo se va a comenzar a dar un debate muy fuerte alrededor del tema de la lucha armada y de cuáles eran las estrategias necesarias para la revolución en la Argentina. En ese caso, el vasco en particular, que va a ser el referente de todos los compañeros que se van a articular en esa posición, cree que hay condiciones en la Argentina para lanzarse a la lucha armada, se van a vincular a la Revolución Cubana, van a viajar a Cuba, en el año 62 van a participar, todavía perteneciendo a Palabra Obrera, como ya se denominaba esta organización, van a participar de un campamento político-militar, van a tener reuniones con el Che, van a tener reuniones con Fidel, van a compartir con muchos argentinos el tema de un campamento político-militar para llevar adelante la lucha armada, van a tener discusiones con el Che, el vasco en particular, luego la quiero comentar porque es muy interesante esa discusión, y finalmente cuando regresan se va a llevar adelante una polémica fuerte en Palabra Obrera y la ruptura del grupo originario de Palabra Obrera y sobre todo de la dirección de Palabra Obrera, que había hecho un recorrido en una cantidad de años en el peronismo, en la resistencia, y que se fractura para el año 62-63. En ese marco, los compañeros deciden iniciar una experiencia armada y deciden lanzar esa experiencia armada en Tucumán, ¿sí? Cosa que no llega a realizarse, queda abortada, porque el 21 de julio de 1964 estalla un departamento de la calle Posada, donde estaba Rey, donde estaba Feldman, donde estaba Santilli, donde estaba Schiavello y donde estaba el vasco Bengochea, y fallecen todos los compañeros en la explosión, y a partir de ahí se da una diáspora. Pero es fundamental rescatar esas experiencias de lucha para poder tejer vasos comunicantes entre las luchas actuales, entre la voluntad de cambio de una sociedad que sigue siendo una sociedad atroz, al menos así lo interpretamos nosotros respecto a sus niveles de desigualdad y explotación a nivel mundial, y que es necesario cambiar. Entonces, hay que reconstruir vínculos entre las luchas populares, hay que reconstruir continuidades y reconocerse en esa lucha. Ese es un elemento que nos parece fundamental. El ejercicio de la memoria nunca es mero ejercicio recordatorio, es un ejercicio militante para la lucha actual. Me parece, como lo planteó Laura, como seguramente lo van a plantear a continuación los compañeros que han tenido la suerte de conocer a esos compañeros personalmente, que no se trata de abrir bronce y de decir que los compañeros eran perfectos o maravillosos, porque no es cierto. Pero cuando uno rescata su historia de vida, descubre una voluntad de entrega, una voluntad de solidaridad y una voluntad de no bancarse la opresiva realidad que ellos vivían en la década del 60, que es muy clara. No la toleran y entonces están decididos a entregar todo lo que tienen para poder cambiar esa realidad. Y esa parábola, ese gesto de rebeldía, yo creo que es un gesto de rebeldía que nos tiene que interpelar aquí, ahora, en todo momento fuertemente. No tolerar las condiciones de opresión existentes en ningún lugar del mundo y poder ejercer ese derecho de rebeldía. En tercer lugar, hay un gran tema con el tema de la violencia política. Yo creo que rescatar esta cuestión es reconocer el derecho de las clases subalternas, de las clases populares, de los trabajadores, de poder defenderse. Entonces para mí hablar de mis compañeros es muy difícil. Hablar del vasco es muy difícil para mí porque para mí era el comandante. Era el tipo que caminaba en el monte un mes y medio con un dedo roto.
Y entonces el compañero se había ganado el lugar que tenía. No era el mejor de nosotros, era capaz. Y nosotros estuvimos haciendo las cosas que teníamos que hacer. Idealmente, yo tengo una visión crítica hoy en día de lo que es la idealización de un proceso histórico. Muy crítica. Creo que la idealización es una debilidad nuestra. Uno tiene que prepararse. Yo veo hoy en día poca formación de cuadros, más bien ninguna. No conozco a aquel tipo que es un cuadro. Y conocí en otra época algunos que sí. Eran los compañeros que a mí me habían educado en la resistencia. Yo empecé a ser hombre de la resistencia en el año 56. Tenía 15 años. Y desde ese momento no paré. Pero no es que yo me siento contento por no haber parado. Hice lo que tenía que hacer y lo que quería hacer. La militancia era compleja en ese momento, porque por un lado estaba... Yo voy a hacer una visión diferente a la que hizo él. Caída del 55, quedó una masa organizada, los sindicatos ocupados, y dos grandes grupos intentaron apoderarse de ese aluvión zoológico. Por un lado, Praxis, que va a ser el FAL después, y por otro lado, Tacuara. Da la casualidad que después, y Palabra Obrera, que hace el entrismo. Da la casualidad que todos terminaron en el peronismo. Era así. Pero no era por una cuestión ideológica política, era por algo mucho más, que era por identidad. Uno se reconocía. Yo digo siempre que nosotros no éramos foquistas, éramos emergentes de un pueblo en lucha, éramos los que flotábamos. Y esa es la anécdota nuestra, que nosotros no necesitábamos muchos laureles, ni muchas condecoraciones, ni un carajo. Lo que nosotros necesitábamos era reconocernos en nuestros compañeros. Entonces la pérdida de eso te comprometía. Entonces, ¿cómo no te vas a comprometer frente a Ramírez? El tipo que el papi le decía en Cuba, tú te alzas, Ramírez, porque si no yo te boleteo. Y yo me fui con mi esposa, mi compañera, fui a Cuba, y me tocó encontrarme con un hombre que estuvo al lado de Ramírez peleando cuando el desembarco. Y cómo se cambiaban las cartas, contaban cómo se daban las cartas las cartas mías le podían tocar a él o a cualquiera. Y todo el mundo le escribía a los compañeros que estaban peleando en la costa las cartas. Y cómo se acordaba el Vasco de esas cosas. Cómo este hombre, cuando termina el viaje, a los que habían peleado en Bahía Cochino le daban un pin coloradito, que tiene un dibujito adentro, y me regaló su pin. Y yo no me puedo olvidar de mis compañeros. Y no era por una cuestión triste, ni melancólica, ni un carajo, no, acá no hay melancolía. Acá hay orgullo. Es el orgullo de haber conocido gente como la que conocí. Y entonces yo estoy orgulloso de mis compañeros. Por el vasco Ángel Bengochea, presente. Por Raúl Rey, presente. Por Lito Feldman, por Hugo Santilli, por Carlos Giavelo, por la negra Peralta de Diegues y por los 30.000 compañeros desaparecidos. Ahora, ahora, ahora y siempre. Hasta la victoria siempre, compañeros.